Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad venimos a ofrecerles este mini curso, si se quiere, de que hemos decidido llamarle fisiopatología para la correcta validación en el laboratorio clínico. Es un nombre bastante largo, pero el objetivo es que complemente todo lo que ustedes ya saben de lo que es el curso de bioquímica teórico de fisiología. También una de las cuestiones por las cuales decidimos hacerlo era para seguir, ¿verdad? De verdad brindando herramientas para que cuando uno se enfrente a validar un resultado, no empiece a dudar a ver si ese resultado va de la mano con un dato clínico, porque es muy fácil de entender, por ejemplo, que en el infarto me aumenten las troponinas, pero es muy difícil de comprender por qué en una insuficiencia cardíaca aguda descompensada me aumentan las transaminasas hepáticas. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a validar resultados y cuando lo cotejamos con el dato clínico vemos que de verdad no se parecen mucho. Entonces la idea de darles este mini curso es contarles qué es lo que se entreteje muchas veces entre lo que es la enfermedad del paciente y resultados que aparentemente no tienen nada que ver con esa enfermedad. Entonces, esto es para empezar a ganar confianza, para empezar a ganar el terreno y pisar fuerte en el sentido de que, bueno, estoy validando esto y entiendo por qué lo valido, ¿no? Acá lo que nosotros traemos es las diferentes clases que pretendemos ofrecerles, dicen módulo, pero en realidad son clases, y con los diferentes temas, con los diferentes ejemplos de patologías que vamos a desarrollar y con los analitos clave para poder comprender por qué en las diferentes patologías me aumentan estos analitos y no otros, y también comprender por qué hay analitos, como les decía, que no tienen nada que ver con la enfermedad, pero también colateralmente se encuentran afectados. La clase número uno, lo ideal es entender la fisiopatología, entender qué es la fisiopatología, entender por qué se estudia y la diferencia con la fisiología, porque si uno entiende la fisiopatología de la enfermedad, entiende por qué se hacen los diferentes tratamientos. La fisiopatología me explica por qué la gente se enferma, entonces si yo conozco el por qué o conozco el origen, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista clínico, lo puedo asociar a un tratamiento y, por supuesto, como causa-efecto, termino impactando en lo que es la enfermedad con ese tratamiento. Acá lo que nosotros les traemos es, dice módulo, pero debería decir clases. Son 9 clases de los diferentes temas que nosotros vamos a abordar, de los ejemplos que vamos a abordar y los analitos que nosotros medimos en el laboratorio. La primera clase es una clase de introducción, de ver qué es la fisiopatología, la diferencia que tiene con la fisiología. Vamos a ahondar y entender cómo, por ejemplo, vamos a comprender ciertos tratamientos cuando comprendemos la fisiopatología, porque la fisiopatología me explica cómo se genera la enfermedad. Entonces, si yo conozco el cómo, puedo atacar, si se quiere, ciertos gatillos para que esa enfermedad no se dé o se minimice. Después, la segunda clase, vamos a hablar un poquito de lo que es la infección, la inflamación, vamos a abordar diferentes ejemplos como la sepsis, vamos a ver ejemplos como puede ser el shock séptico, que en realidad es un continuo de la misma enfermedad. Y vamos a ver cómo se relacionan estos marcadores con estos ejemplos de patología. Vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, y acá entramos en el infarto, en la insuficiencia cardíaca, en las cardiopatías. A ver, todo esto en realidad precisaríamos más que una clase para abordarlos uno a uno. La idea acá es que esta clase sea comprimida para lo que nosotros necesitamos saber en el laboratorio, ¿tá? No vamos a hablar de tratamientos específicos porque no los necesitamos, los vamos a comprender, pero ya les digo, es un curso abordado para el laboratorio y tenemos que saber cosas puntuales que nosotros se las vamos a comentar acá y los vamos a relacionar, por supuesto, con estos marcadores clave, en este caso la troponina, CK, CKMB y el ProBNP. ¿Tá? Vamos a hablar un poquitito también, algo muy vago, de electro, porque muchas veces los datos clínicos tienen datos, valga la redundancia, de descripciones de electro. Entonces, si yo entiendo lo que me quiere decir, voy a ver si tengo que correr o no en el caso del infarto y vamos a entender por qué. La cuarta clase está destinada a entender la fisiopatología de la diabetes, de todas las complicaciones que tiene la diabetes, cómo se relaciona con el síndrome metabólico y, por supuesto, cómo nosotros lo vamos a detectar en el laboratorio. Bioquímica ginecológica y obstétrica, que en realidad es más fuertemente obstétrica que ginecológica lo que vamos a ver, porque vamos a ver patologías que se dan en el embarazo que son muy importantes de detectar
para de alguna manera evaluar cómo está la salud del binomio madre-hijo, y esto lo hace el laboratorio, ¿tá? Lo que tiene que ver con estados hipertensivos del embarazo. Tienen un componente de laboratorio, lo que tiene que ver con lo que es embarazo ectópico, si bien es clínico y más que nada imagenológico, vamos a hablar de lo que es la beta-HCG, es decir, vamos a intentar relacionarlo y vamos a ver cómo estas hormonas, desde el punto de vista del laboratorio, cambian cuando tenemos estas patologías. Después tenemos la clase 6, los síndromes renales. Vamos a meternos fuertemente en el nefrótico, el nefrítico, cuáles son las etiologías, cómo es el posible tratamiento. Vamos a ver lo que es la insuficiencia renal aguda, renal, prerrenal, posrenal y cómo esto tiene un impacto en los marcadores. Vamos a hablar de los trastornos hepáticos y acá tenemos un popurrí de cosas porque vamos a hablar de las hepatitis virales, que en realidad las hepatitis virales es un título porque ustedes lo ven profundamente en inmunología y la idea no es repetir conceptos, sino brindar cosas nuevas, así que las hepatitis, si bien las vamos a nombrar, va a quedar como un título bastante grande. Sí vamos a entrar en la cirrosis, en la colestasis, que son todas las complicaciones de un cálculo biliar, de la vía biliar, de lo que es la vesícula biliar, que dependiendo de dónde migre el cálculo, voy a tener o la colecititis o la colangitis o la pancreatitis. Eso lo vamos a estudiar también y vamos a estudiar todo lo que son los cánceres que están ahí alrededor de la ampolla duodenal, que entre ellos el cáncer de páncreas es el principal. Y por supuesto que los vamos a correlacionar con los marcadores. La clase 8 es bioquímica neonatal, haciendo fuerte énfasis en lo que es la pesquisa neonatal, es decir, cuando el recién nacido nace. Yo tengo más o menos 40 horas para sacar la muestra y se pesquisan diferentes enfermedades que clínicamente yo no veo ninguna alteración en ese recién nacido. Pero claro, son enfermedades que corren por abajo, digamos, de lo que es la clínica, y si yo no la detecto a tiempo, llego tarde al tratamiento y hay muchas de ellas que el niño cuando se desarrolla termina desarrollando un retraso mental, por ejemplo, porque yo no realicé la pesquisa. Entonces, vamos a ver la pesquisa neonatal, cómo se hace, van a ver que es obligatoria para todos los recién nacidos vivos, nacidos en Uruguay. ¿Ah? Vamos a ver ejemplos de ello y cuáles son los analitos. Y la clase número 9, vamos a hablar fuertemente de lo que son las alteraciones del sodio y del potasio principalmente. Si bien dice alteraciones hidroelectrolíticas, y acá podríamos meter calcio, fósforo, magnesio, decidimos hacer más énfasis en lo que es el sodio, en lo que es el potasio, porque en puerta de emergencia son las principales alteraciones que nosotros detectamos, principalmente aún la del sodio. ¿Tá? Vamos a ver cuáles son las enfermedades que me generan estas alteraciones y vamos a ver claramente la paraclínica. Cómo voy a ver el sodio, cómo voy a ver el potasio, y vamos a dedicarle también unas palabras a lo que es el anión gap, que dentro de la gasometría me brinda, si lo sabemos interpretar, me brinda de verdad que bastante información. Así que bueno, nada, este es el temario. La idea es que ustedes puedan arrancar de la clase 1 porque está todo pensado en bucle. Hay conceptos que de verdad tenemos que entenderlo quizás desde la clase 1 o 2 porque se van a arrastrar desde la 4 hasta la 9. Así que la idea es que lo miren en este orden. Y bueno, nada, como siempre les decimos, quedamos a las órdenes para que ustedes tengan dudas o si piensan que faltó alguna clase. Acá todo crítica constructiva de verdad que es súper, súper bienvenida porque crecen ustedes, crecemos nosotros y la idea es que podamos de alguna manera desarrollarnos todos. Chicos, nada, los veo en la próxima clase, espero que les guste, que les haya gustado, que los entusiasme y bueno, nos vemos adentro. Saludos para todos.